Amigos, es un honor compartir con ustedes estos minutos. Hace unas semanas fui invitado al salón de primero a platicar a los pequeños compañeros de mi nieta sobre mi profesión u oficio. Les dije que me dedicaba a dar certidumbre a los mercados. Les expliqué que mi trabajo consiste en garantizar que ellos encuentren la golosina de su preferencia en cualquier lugar, en cualquier momento, con la confianza de que no resultará tóxica y con la certeza de que pagarán lo justo. Aunque no hubo muchos aplausos, creo que al menos logré moverlos a la reflexión. Ya con mayor seriedad, quiero decirles que en realidad eso es lo que creo que hacemos todos los que estamos aquí. Permítanme compartirles mi perspectiva de la certidumbre. Imaginen por favor que este rectángulo representa todos los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Algunos de esos eventos tienen un comportamiento constante, pues están sujetos a leyes que los vuelven predecibles, como la gravedad. Esos comportamientos constantes nos producen certidumbre. En cambio, otros comportamientos son variables, son más o menos difíciles de predecir, como el lanzamiento de un dado. Esos comportamientos variables nos producen incertidumbre. Ahora bien, echando mano de nuestro conocimiento, establecemos controles sobre algunas de las variables, aumentando así nuestra certidumbre. Esta es la labor de la gestión de la seguridad. No obstante, existen algunas variables que no son tan fácilmente controlables, pero que describen ciertos patrones de comportamiento. Sobre esas variables utilizamos nuestros conocimientos de probabilidad y nuestras herramientas de cálculo del valor para determinar el riesgo y para decidir sobre los controles que habrán de ser establecidos. Esta es la actividad a la que denominamos gestión del riesgo y sin duda alguna contribuye a la reducción de la incertidumbre. Aún más, sobre aquellas variables que no muestran patrones de comportamiento o sobre las que nuestro conocimiento es muy limitado, empleamos la inferencia estadística o nuestra lógica inferencial para desarrollar hipótesis o teorías que nos permitan cierto grado de predicción, reduciendo nuestra incertidumbre. Gestión de la inteligencia. Es así como solemos denominar a esta actividad. Aquí tenemos entonces a los directivos analizando la información del contexto y desarrollando teorías e hipótesis sobre el crimen transnacional. Luego a un conjunto de ejecutivos calculando la probabilidad y el impacto de esas hipótesis y diseñando controles para la reducción del riesgo. Y finalmente, aquí tenemos a quienes se encargan de que los controles operen siempre bien y siempre igual. Con esta perspectiva como marco, me propongo responder a una pregunta. ¿Por qué la certificación de la competencia laboral es un importante instrumento para aquellos que nos dedicamos a construir y mantener la certidumbre en nuestras organizaciones? Comencemos aquí. Imaginen, por favor, un guajolote, un pavo, que un día, cuando pequeño, llega a vivir a un amplio patio. Y a partir de entonces, todos los días, durante meses, algún humano se presenta a limpiar el patio y a proveerlo de suculenta y abundante comida, incluso a ofrecerle una que otra caricia y tiernas expresiones. Concluirá usted junto conmigo que desde la perspectiva del guajolote,
todas las observaciones, evidencias, apuntan a una única conclusión: los humanos no representan riesgo alguno. Conclusión que es válida hasta el día de la boda, en que el mole necesita un guajolote. La eficacia del análisis y evaluación del riesgo está frecuentemente disminuida por la perspectiva del guajolote. Conforme vamos acumulando experiencias confortables, perdemos sensibilidad frente a lo inesperado. La estadística y la probabilidad no pudieron alertar al pavo. Aún con toda la información histórica disponible, no le fue posible vislumbrar algún comportamiento anómalo en su entorno. Ni siquiera era posible esbozar alguna hipótesis de daño. Empecinados en nuestras artes matemático-adivinatorias, muy frecuentemente menospreciamos las consecuencias. Hagamos aquí una primera nota. La certidumbre implica nunca perder de vista las consecuencias. Para reflexionar acerca de las consecuencias, los invito a continuar hablando de aves. Hablemos ahora de cisnes negros. Nassim Taleb ha vendido muchos libros hablando de ellos. Simplificando un poco, podríamos resumir diciendo que existen los cisnes blancos, esos fenómenos que ocurren todo el tiempo y para los cuales ya tenemos controles, incluso presupuestos, y que en una campana de distribución de probabilidades situaríamos por acá arriba, en el centro. Existen los cisnes grises, que están en los extremos de la campana, que son los que producen la mayoría de los daños significativos en nuestras organizaciones. Son los que exhiben nuestra incapacidad para predecir, evitar o mitigar sus efectos. Existen, por supuesto, los cisnes negros que, por improbables o inevitables, ni siquiera podemos representar dentro de la campana. Así ha denominado Nassim Taleb a los eventos que son una rareza, cuyo impacto es tremendo y que solemos explicar en retrospectiva. Por ejemplo, un conflicto nuclear es improbable, pero si ocurre, sería catastrófico. Y cuando ocurra, sabremos que tuvimos todos los indicios para verlo venir. Hagamos aquí una segunda nota. La certidumbre adquiere significado en el contexto de los cisnes negros, lo improbable, y de los grises más oscuros, lo rarísimo. Ahora les pido su atención a estas imágenes. Vean ustedes. Aquí vemos a un cliente estacionado en un arrecife, disfrutando de un servicio de exfoliación y limpieza profunda, como en el mejor de los spas. Un arrecife es un buen lugar para observar las relaciones simbióticas, en este caso, una relación simbiótica mutualista. Este tipo de relación en la que todas las partes resultan beneficiadas. Aunque en la naturaleza hay otros tipos de simbiosis, por ejemplo, esta clase de hormigas mantienen rebaños de áfidos, pequeños insectos que se alimentan de la savia de algunas plantas, procesan el líquido y excretan una especie de miel que adoran las hormigas. Esta clase de relación, donde solo una parte se beneficia sin causar inconvenientes a la otra, es denominada comensalista. Aunque aquí alguien podría alegar que si bien las hormigas brindan protección a los áfidos, esa clase de protección puede ser un poco perversa, pues las alas de los áfidos han sido arrancadas y las hormigas las han rociado con una sustancia que los mantiene, digamos, tranquilos. Ahora, veamos a esta otra hormiga. Su comportamiento podría parecernos errático, porque un hongo se ha apoderado de su cerebro
y la ha convertido en una especie de zombi. La obligará a trepar y a anclarse en lo más alto de la hierba, donde el hongo crecerá y explotará para esparcir más ampliamente sus esporas y de este modo aumentar sus probabilidades de infectar a otras hormigas. Esta clase de simbiosis es denominada parasitaria. Las relaciones simbióticas en nuestro ecosistema de negocios no son muy diferentes. Nuestras organizaciones deben estar atentas para lograr las mejores relaciones mutualistas y para evitar formar parte de rebaños, como los áfidos, o ser transformadas en zombis e invadidas por parásitos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hemos establecido sistemas estandarizados de certificación de la conformidad con códigos de buenas prácticas como ISO 9000 o BASC, que nos proveen de certidumbre respecto de que las organizaciones con las que establecemos relaciones simbióticas en el ecosistema de negocios no nos causarán daño. Hagamos aquí otra anotación. La certidumbre es una característica de los sistemas complejos que se construye sobre redes de colaboración, en el caso de nuestras organizaciones, sobre las cadenas logísticas. Pero, por favor, no me malinterpreten. No se trata de inscribirse, hacer lo posible para pasar a una auditoría y recibir un certificado. Es mucho más complejo que eso. Saltemos a otro punto para hablar de esa complejidad. En Yellowstone, en 1925, más por ignorancia que por maldad, fue asesinado el último lobo de la zona. Sin lobos, la población de bisontes, alces, cabras creció enormemente. En consecuencia, las praderas fueron devastadas. La tierra sufrió la erosión, los bosques decrecieron, los cauces de agua se secaron, muchas especies desaparecieron o tuvieron que emigrar. El equilibrio se rompió. 70 años después, se liberaron 31 lobos salvajes. Nadie habría podido prever los resultados. Los lobos no huyeron ni se mataron entre sí, como los pesimistas pronosticaron. En lugar de ello, se asentaron en las praderas y alejaron de ahí a los herbívoros. Las praderas se recuperaron, los bosques retoñaron, la erosión se frenó, los castores hicieron su trabajo y los ríos recuperaron su profundidad. Nutrias, peces y muchas otras especies regresaron. Un nuevo equilibrio emergió. Y esa es la palabra clave aquí, emergencia, que nos habla de sorprendentes resultados surgiendo del comportamiento colectivo. A esas complejísimas colectividades que muestran comportamientos emergentes les llamamos sistemas autoorganizados. No obedecen a un plan, ni existe un planificador. Tampoco existe un director ni un controlador. Lo que existe es un conjunto pequeño y muy claro de directrices de la conducta individual que, al ejecutarse, dan por resultado ese maravilloso equilibrio colectivo. Igual ocurre en los mercados. Son colectividades en las que una diversidad de productores y distribuidores logra hacer llegar bienes a los consumidores, suficiente y oportunamente a precios adecuados. Adam Smith aseguraba que el egoísmo individual fomenta, como si fuera una especie de mano invisible, el bienestar común bajo reglas simples. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Para que nuestras organizaciones integren con éxito ecosistemas de negocios sanos, conviene atender a estas 4 características. Cada organización debe ser autónoma. Cada organización debe ser conforme
internalizando los códigos de buenas prácticas que el mercado prefiere. Cada organización debe ser autotrascendente, es decir, debe aumentar su influencia en el ecosistema, ampliando sus interconexiones y profundizando sus relaciones de interdependencia. Cada organización debe privilegiar el libre intercambio. Ahora, les pido que imaginen lo que está ocurriendo en este momento en nuestro ecosistema de negocios. Mientras estamos sosteniendo esta charla, hay millones de organizaciones impulsando a miles de millones de personas a desarrollar innovaciones para ser mejores que sus competidoras. A este impulso es a lo que llamamos hipercompetitividad. Más aún, los avances en las tecnologías de información y comunicación están facilitando la celebración de miles de millones de operaciones de negocios. A este fenómeno le llamamos hiperconectividad. Juntas, la hipercompetitividad y la hiperconectividad producen un entorno para el que solo tenemos un nombre: hiperturbulencia. La única palabra que puede describir este ambiente de negocios es caos. En el caos, tal vez, la única certidumbre es que nuestra organización no está exenta de sufrir perturbaciones por causas sobre las cuales no tenemos control alguno. Saltemos ahora a otro punto para hablar del control. El mayor sueño humano es, tal vez, crear algún artilugio que, una vez creado, se comporte como algo vivo, que realice alguna función útil, que demande poca o ninguna atención, que se adapte, que se autorrepare, que se autoproteja. Una versión de ese sueño podemos verla en la novela de Mary Shelley, Frankenstein. El doctor Frankenstein, después de dar vida a un ser inanimado, a un cadáver, lejos de gritar el clásico ¡Eureka! Tras su éxito, se siente horrorizado por los resultados. El horror se le vuelve pánico cuando el monstruo acaba con las vidas de su hermano, su mejor amigo y de su novia. De ahí que hayamos acuñado el término síndrome de Frankenstein, para denominar al miedo que el ser humano siente por la posibilidad de perder el control de sus propias obras y de que éstas le provoquen daño. Aunque hemos llevado nuestras creaciones a hacer casi indistinguible el reino de lo manufacturado del reino de lo nacido, el síndrome de Frankenstein nos persigue. Isaac Asimov popularizó las 3 leyes de la robótica, tratando de responder a la pregunta ¿cómo evitar que los robots nos hagan daño? Esas 3 leyes son: un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las instrucciones dadas por los seres humanos, excepto si esas instrucciones entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, excepto si esa protección entra en conflicto con la primera ley o con la segunda ley. Ahora les pido su ayuda para replantear la pregunta: ¿cómo evitar que nuestras organizaciones nos causen daño? Una organización no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Una organización debe obedecer las instrucciones dadas por los seres humanos, excepto si esas instrucciones entran en conflicto con la primera ley. Una organización debe proteger su propia existencia, excepto si esa protección entra en conflicto con la primera ley o con la segunda ley. En el caso de los robots, se pretende que esas leyes sean codificadas en instrucciones e impresas en los circuitos que integren los sistemas operativos del robot, para que ninguna acción escape de su escrutinio.
En el caso de las organizaciones, buscamos imbuir un conjunto de principios en la cultura de las organizaciones para orientar el desempeño de sus sistemas de gestión. Basados en ese conjunto de principios, diseñamos modelos de gestión, de los que se desprenden los requisitos que habrán de cumplirse, y desarrollamos un vocabulario técnico que facilite la comunicación. Ahora, para dotar de confianza al sistema, agregamos una institución, el auditor, un tercero acreditado que nos ofrece un juicio objetivo e independiente sobre el grado en el que el desempeño de cada organización cumple los requisitos especificados para el sistema. La figura del auditor, recuerden ustedes, se consolidó ofreciendo confianza a los acuerdos de desarme después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cabe preguntarse por qué, si hemos avanzado tanto en la certidumbre de nuestros sistemas de gestión, aún nuestros ecosistemas de negocios lucen inciertos. La respuesta parece estar en la variabilidad. Permítanme explicarme. Nada como una taza de café con un buen cuernito, un croissant, por las mañanas. Afortunadamente aún puedo encontrar panaderías artesanales cerca de casa. Cuando compro pan artesanal, puedo esperar algo como lo que se ve en la imagen de la izquierda. Buen aroma, magníficos sabores y precios razonables, aunque a veces me sorprende algún trozo de cáscara de huevo o un grano de sal entero o porciones demasiado tostadas. Sin embargo, la alternativa, pan industrialmente procesado, es una promesa de que cada pieza tendrá el mismo peso, el mismo tamaño, la misma forma, un tostado uniforme, sin sorpresas, y que todas las piezas sabrán igual. Esto porque nuestros sistemas de gestión reducen la variabilidad en los insumos y en los procesos, y por tanto obtienen resultados casi invariables, para darle al consumidor la certeza de que siempre obtendrá lo mismo por su dinero. No obstante, en todo este esfuerzo por la certidumbre hay una variable olvidada: el talento. De hecho, la globalización, desde sus inicios, fue concebida para soportarse en dos pilares principales: la armonización de las buenas prácticas para promover el libre intercambio de los productos y el empoderamiento de las personas para el libre intercambio de los talentos. Hoy tenemos productos, procesos y sistemas de gestión armonizados, pero el esfuerzo en cuanto al empoderamiento aún es bastante precario. Los sistemas educativos formales no cultivan el talento que los mercados demandan. Los sistemas de remuneración inexplicablemente aún premian al saber por encima del saber hacer. Las inequidades y precariedades en el empleo rompen el equilibrio de nuestro frágil ecosistema. La globalización parece avanzar como un auto de lujo con una llanta pinchada. La alternativa que desde hace algunas décadas hemos estado impulsando es un sistema de certificación de la competencia laboral que identifique las funciones laborales relevantes para los objetivos de los sistemas de gestión, que especifique los requisitos de conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y valores, que sirva de marco de referencia para el diseño de programas de capacitación orientados al saber hacer, que sea el referente de la evaluación de los desempeños, que nos permita reconocer la contribución de las personas a los grandes objetivos que nos hemos planteado en nuestros sistemas de gestión, que para que ninguna organización pueda simular conformidad,
la certificación de competencia garantice que las organizaciones han desarrollado el talento suficiente para alcanzar los objetivos. Tenemos una expresión para referirnos a aquellas personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Decimos que no tienen dónde caerse muertas, es decir, que no pueden comprar ni la tierra en que descansarán sus huesos. Bueno, pues este es el caso de Raúl, un joven que, al morir sus padres, quedó en una situación sumamente precaria. Mientras él sufría el duelo, sus tíos se apresuraron a despojarlo de todo. Lo echaron incluso de la casa de sus padres. Había 60 hectáreas de tierra cultivable en disputa, pues sus padres nunca hicieron testamento. Tuvo que abandonar su escuela y buscar formas de sostenerse. Con lo poco que sabía, comenzó a ayudar en el cuidado de jardines. Así lo conocí. El tiempo transcurría y el juicio que había emprendido para recuperar las tierras de sus padres le consumía lo poco que lograba ahorrar, pero todo cambió cuando recibió las escrituras de los terrenos. Los bancos que lo habían rechazado le ofrecieron créditos, los padres de la novia lo invitaron a cenar, de cualquier alcantarilla le aparecían amigos y compadres. Un certificado de propiedad lo había transformado todo. Los que antes le habían negado un empleo ahora querían asociarse con él. Yo creo que ningún ser humano merece ser tratado como un tronco hueco. Creo que todos somos potencial en desarrollo, que en mayor o menor medida poseemos talentos, pero nuestros sistemas educativos aún no saben cómo certificarlo. Y entonces tenemos un enorme potencial ignorado, al que solemos despreciar porque no posee un certificado que acredite el talento. Baste un dato para corroborar lo que les digo. Las remesas de dinero que nuestros paisanos inmigrantes a los Estados Unidos envían a mi país, México, llegan a sumar el 21% del Producto Interno Bruto. ¿Quién dice que no hay talento? Como les dije al inicio, el propósito del talento de la comunidad basque consiste en garantizar que las personas encuentren los productos que necesitan en cualquier lugar, en cualquier momento, con la confianza de que no resultarán dañadas y con la certeza de que pagarán lo justo. Ese talento merece ser reconocido y certificado. Y hablo igual del auditor que del bodeguero, del montacarguista o del guardia de seguridad. Creo, como Bernard Beckett, que el espíritu humano es la capacidad de enfrentar la incertidumbre del futuro con curiosidad y optimismo. Es la creencia de que los problemas se pueden resolver y las diferencias se pueden armonizar. Es un cierto tipo de confianza y es frágil. Puede ser ennegrecido por el miedo y la superstición. Ha sido un honor estar con quienes cuidan la fragilidad de nuestro ecosistema de negocios.